Bueno, hemos leído un texto, creo que es bastante conocido. No sé qué opináis cada uno de vosotros de este texto que hemos leído. Fijaos que termina diciendo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. No sé si todos estarían de acuerdo con que mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Porque... ¿eh? ¿Y cómo es posible que el Señor te diga esto? Pero lo curioso es que el Señor puede mentir, ¿no? Entonces, si el Señor dice que mi yugo es fácil y mi carga es ligera, y Él no miente, ¿quién tiene la razón? Buena pregunta, ¿no? No, nosotros. Nosotros, ¿verdad? El Señor no nosotros, ¿verdad, Rafa? Bueno, es un tema que yo creo que es, meditando el otro día, yo creo que, bueno, no sé tú qué piensas, ¿tú crees que en la situación que estamos viviendo en general, ¿hay opresión diabólica o no hay opresión diabólica? ¿Eh? ¿Estáis pasando pruebas o no estáis pasando pruebas? Sí. ¿Verdad? ¿Y qué es lo normal que nos sale a todo cuando oramos? Señor, quítame esta prueba, ¿no? Le pasó incluso al Señor, ¿no? El Señor en Getsemaní dijo: Padre, pasa de mí esta copa. No tengo yo muchas ganas de entrar ahí, Señor. Pero, si es necesario, si es tu voluntad, hágase tu voluntad. Aleluya. Pero lo innato nuestro, yo creo que en todo ser humano, es que te quiten lo que te molesta, que te quiten de en medio lo que te produce esa sensación de malestar o lo que sea. Y por eso a veces incluso, y yo me he tropezado con personas que incluso han dejado el camino de la fe porque dicen que ellos no pueden entender que Dios permita ciertas cosas en tu vida. A mí me han llegado a decir claramente, y una persona que estuvo aquí un tiempo, que no, que eso no puede ser, que Dios te tiene como que tener en una especie de urna de cristal y no hay más. Claro, no hay que ser muy estudioso para darse cuenta que la experiencia propia choca con esto. Pero si tú enseñas eso, que yo creo que es en algunas iglesias, incluso ha cundido, si habéis oído hablar de la famosa doctrina de la prosperidad, pues muy resumido, lo que viene a decirte es que una vez que estás en el Señor ya no hay problemas, ya todo es de color de rosa, y la vie en rose, como dicen los de habla francesa, ¿no? Y todo muy bonito y todo tal, y si no tienes esto, no tienes dinero, no prosperas materialmente, porque también habría que hablar qué entendemos por prosperar, porque
tú puedes prosperar materialmente mucho. Pero a mí me gustaría escuchar en un contexto de sinceridad a más de un millonario que tiene de todo, lo que realmente siente. Y te digo yo que la mayoría están amargados y tienen millones y tienen de todo. Por eso digo que aún en eso habría mucho que hablar, pero hoy no quería entrar ahí, sino yendo ya al texto. Nos dice el primer versículo que hemos leído, el 25, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Qué interesante cómo es nuestro Dios. ¿Tú sabías que hay cosas que los sabios y los entendidos de este mundo no pueden captar? No pueden entender. Y sin embargo los niños sí. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa, no? Hermanos, a veces los mismos seres humanos complicamos las cosas. El apóstol Pablo le tiene que decir, leéroslo en la carta a los Corintios, le tiene que decir a esa iglesia, ¿de dónde vienen los pleitos y las rencillas entre vosotros? O dicho de otra manera, ¿por qué os peleáis? ¿Por qué? Y el apóstol le dice, ¿no será de las pasiones en vuestros miembros que combaten? Es decir, los pleitos, las peleas entre los que formamos parte de una misma comunidad no son fruto de la acción del Espíritu Santo. Las peleas y las rencillas y los aspavientos y las cosas vienen del príncipe de las tinieblas, que es el que busca, porque él sabe, además lo dice el Señor, una casa dividida no puede permanecer. Y esto es aplicable a muchos contextos. Es aplicable a los matrimonios, de lo que muchas veces no se habla. ¿Cuántas peleas de matrimonios a veces son por auténticas chorradas? ¿Cuántas peleas de matrimonio son por prejuicios, es decir, por juzgar previamente? ¿Cuántas peleas de matrimonio vienen porque uno de los dos no se sale con la suya? Y detrás argumentamos y detrás hacemos muchas cosas. Las denominaciones, también podríamos decir, dentro del campo cristiano, ¿cuántas vienen de coger de la palabra lo que yo quiero y desechar lo que no quiero? Pero el Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es la verdad. La suma. Si Dios no hubiera querido dártelo todo, no te lo habría dado, te habría dado la parte que Él hubiera querido que tú tuvieras. Pero si te lo da todo, salvo que tú sepas más que Dios, es porque Dios considera que tú necesitas todo.
Entonces, nosotros complicamos las cosas. Pero los niños no funcionan así. Si tú has observado a un niño, por ejemplo, no sé si en francés suele ocurrir, supongo que ocurrirá, pero de otra manera, pero en español es muy fácil que un niño te venga y te diga: esto es verdad porque lo ha dicho mi papá. Mentira. Un niño no te argumenta en base a lo que argumentamos los mayores. Esto es verdad porque mira, ponte a considerar, y te da una disertación, un discurso de 24 horas, tú ya estás así y te he demostrado que eso es verdad. No has demostrado nada, pero te has hartado de hablar y a mí me has dejado el oído colgando, pero bueno. Pero el niño, si tú te fijas, por eso también creo que el Señor dice que el reino de los cielos es de los niños. El niño se mueve por fe. En definitiva, ¿qué es fe? Confianza. Confianza y... Entonces, en la mente simple de un niño no puede entrar que el papá o la mamá le mientan, le engañen, le traicionen. Y para ese niño, lo que su papá y lo que su mamá le dicen, eso es la verdad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ciertas verdades de la palabra de Dios hay que recibirlas como un niño simple, sin complicarte la vida, sin ir más allá de lo que el Señor te dice. Grandes verdades solo las vas a entender cuando aceptas lo que el Señor te dice tal como Él te lo dice. Y hay veces, hermanos, porque nuestros criterios también, nuestra forma de ver y de entender las cosas, tienen que ser cambiadas, modificadas. ¿No dice la palabra del Señor: renovaos en el espíritu de vuestra... ¿Quién se acuerda? Yo, los conflictos con los padres, es que yo lo viví. Y yo me acuerdo que... De haber tenido más de una, ¿no? No, que son una herencia. Ah, con la herencia. Bueno, eso ya es harina de otro costal. Bueno, a lo que vamos. Tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, nos dice la palabra del Señor. En Corintios 2 nos dice que el hombre natural, es decir, el hombre que no ha experimentado el nuevo nacimiento, no puede ver ni entender las cosas de Dios. Y hay ejemplos muy claros. Ayer nos trajo uno precioso, Xavier, en el desayuno de hombre. ¿Os acordáis de Nabucodonosor? Que se creía el amo del mundo. Y durante un tiempo el Señor, para que se dé cuenta realmente de lo que es y de quién es, hace que se quede loco. Y lo tenían allí aparcado en un sitio, dice que comía hierba como las vacas y los bueyes. Pero si era el rey de la tierra. No voy a decir lo que se diría en español,
porque sería demasiado grosero. Pero si eras el rey de la tierra, ¿por qué te ves como te ves? Pero el caso más claro para mí es el del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, con las escrituras que había entonces, que fundamentalmente eran el Antiguo Testamento, antes de convertirse, con esas escrituras, perseguía y maltrataba a los cristianos. Después de convertirse, con esas mismas escrituras, los defendía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Las escrituras son las mismas, las letras son las mismas. ¿Cómo es que antes veía una cosa y ahora ve otra? Claro, antes el Espíritu no estaba en él y ahora el Espíritu sí está en él. ¿Y quién es el único intérprete oficial de las Escrituras? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él es el único que te puede dar luz. Pero ¿cómo te va a dar luz si tú, en lugar de actuar como un niño y aceptar lo que Dios te da y recibirlo con confianza y fe como un niño, lo aceptas poniéndole barreras? Es imposible. Por eso Dios te pide fe. Es lo único que te pide. Si crees, vivirás. No te pide otra cosa. No te pide estudios, no te pide pedigrí, no te pide dinero, no te pide nada, solo fe, confianza. Tú confía en mí, que yo te guío, que yo te ilumino. Y en esta iluminación, y volviendo a retomar el principio, ¿por qué a veces tenemos que pasar por ciertas cosas? ¿Por qué no puede ser más fácil? Mira, yo voy a ser franco y espero que el Espíritu Santo ilumine a cada uno. Yo no sé tú, pero yo he aprendido más de los palos del Señor que de las supuestas bendiciones. Es más, cuando tú simplemente estás en un estado donde siempre todo parece fácil y todo va demasiado cómodo, yo estoy inquieto. Porque es el momento cuando más fácilmente te puedes desviar del Señor. ¿Cómo aprendió, por ejemplo, el apóstol Pablo? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cómo puede decir eso si nunca se ha sentido débil? Si nunca se ha sentido desprotegido, si nunca se ha sentido, como dice él, tuvimos una situación que casi creíamos que nos íbamos a morir. Dice, pero esto pasó para que viéramos que Dios es el que tiene el poder de levantarnos aún de los muertos. Ciertas cosas las aprendes cuando te abandonas en las manos del Señor como un niño. Y luego, otro tema que quería añadir al hilo de lo mismo que estoy hablando. Dice, sí, Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, el único, escúchame,
el único que te puede revelar al Padre quién es. No hay otro. Solo Jesús. Solo Jesús. ¿Y esto cómo puede pasar? Si tú como un niño no confías, descansas y pones toda tu fe en el Señor. Tienes que poner toda tu confianza en Él, y recalco lo de Él. Y por si hay alguna duda, no dice en la iglesia, no dice en el pastor, no dice en el apóstol, no dice nada de eso. Dice en Él. Él es el que revela. Que Dios puede utilizar a un apóstol, a un pastor, a un evangelista, incluso puede utilizar a un hermano o una hermana humilde. Claro que lo puede hacer, pero eso es una utilización momentánea. Pero el que te revela, ¿quién es? ¿Qué le dice a esa misma iglesia de Corintio el apóstol Pablo? A esa misma iglesia a la que le ha dicho sois carnales y estáis llenos de pleitos por vuestra carnalidad. Cuando vosotros decís, yo soy de Cefas, que era un apóstol, yo soy de Pablo, que era otro apóstol, ¿qué les viene a decir el apóstol Pablo? No habéis entendido nada. No habéis entendido nada. Y dice más, ¿quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Ninguno de nosotros, aunque seamos instrumentos de Dios, hemos muerto por ti. El único que se ha sacrificado por ti y ha dado su vida por ti y ha resucitado por ti es Jesucristo. Y solo Él puede revelarse a ti. Y solo Él puede guiar tu vida. Aleluya. Y luego, ¿a dónde nos lleva esto? Luego dice, después de haber dicho todo lo anterior, y en este contexto, por cierto, si os leéis el párrafo anterior, que también tiene su importancia, eso lo digo para que lo meditéis luego, el párrafo anterior, desde el 21 en adelante, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, le está echando una reprimenda a los pueblecitos, las ciudades que él había visitado, había hecho milagros, pero no habían creído en él. Y él dice, ay de vosotras. Y en este contexto dice lo anterior. En este contexto es donde dice, te alabo, Padre. Porque los hombres complicamos, los hombres retorcemos las cosas, los hombres hay que ser más sencillo. Y un tema, esto me lleva al segundo punto importante que quería compartir con hoy, que luego le voy a pedir al Señor que nos ministre. Porque muchas veces, enlazando con lo que he dicho antes, de que a veces queremos que se nos quite el problema, porque es una situación que me angustia, porque es una situación que me oprime. Y a veces me mosqueo, incluso me mosqueo con Dios, porque no parece que me esté escuchando y se lo estoy pidiendo. Pero es que no siempre lo que Dios quiere es quitarte el problema. Y hay razones. Y te voy a dar una, por ejemplo. Si tú estás subiendo una montaña y a mitad de la montaña te cansas, te agotas, a lo mejor además te has metido, no sé si os habéis caminado por las montañas algunas veces, yo de crío hacía muchas excursiones
y te pillabas ortigas y te pillabas cardos borriqueros y tenías las piernas hechas cisco. Tú llegas a la mitad de la montaña y estás ahí fastidiado. Puedes tener dos opciones. La primera, que es la que nosotros nos gustaría coger, o quizás tres opciones. La primera sería darte la vuelta, bajarte para abajo. No. La segunda sería el milagro fácil. Señor, quítame la montaña y pónmelo todo llano. Pero hay una tercera. Tomarte un descanso. Te paras un momento, descansas, recobras fuerzas y como tu meta es llegar arriba, después sigue. Entonces tu vida cristiana es un camino y a veces llegas a un sitio donde estás oprimido, agotado, fastidiado y tienes la tentación de que te quiten esto y de evadirte de esto y Dios parece que no te escucha. Sí te escucha. Pero en ese momento, si es importante que pases por ahí, Dios no te quiere quitar la prueba. ¿Y entonces qué hacemos? Pues el Señor te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. A veces, a mitad de lo que el Señor está trabajando, porque no sé si has pensado que si te quita la prueba, también te quita la victoria. Si tu meta es llegar hasta arriba de la montaña y renuncias, estás renunciando al premio que Dios tiene para ti arriba. Por eso Dios no quiere que renuncies. Dios quiere que tú venzas en esa prueba. Pero Dios sabe que hay momentos en que estás tan agobiado, tan presionado, que ya te dan ganas de tirarlo todo y de escaparte. Pero el Señor te dice, no hagas eso. Ven a mí. Tómate un tiempo para venir a mí. Yo te voy a hacer descansar. Abandónate en mis brazos. Yo te voy a dar las fuerzas para seguir adelante. Aleluya. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ayer me parece, no sé con quién, creo que fue lo de hombres, creo que expliqué algo de lo del yugo. Bueno, lo vuelvo a decir por si acaso. El Señor, si os fijáis, cuando habla de la cruz, dice que cada uno tome su cruz. Pero cuando habla del yugo, no dice que cada uno tome su yugo, sino mi yugo. Porque el yugo, no sé si sabéis lo que es, el yugo es una especie de armazón de madera con dos arcos que se coloca cuando, por ejemplo, los bueyes van a arar, se le coloca, normalmente además se coloca un buey viejo o maduro con un buey joven para que el maduro, el viejo, enseñe al joven. De tal manera que cuando el que va arando va con los bueyes por delante, si el buey joven quiere escaparse para un sitio que no es el que corresponde, el buey viejo tira de él y le dice, no, para acá. Y así, como están unidos,
ese yugo hace que el viejo pueda marcarle el camino al joven. Por eso cuando habla del yugo, el Señor no dice que cada uno tome su yugo, sino que toméis mi yugo, en el que yo estoy, para que vayáis a mi lado y yo os pueda guiar. Entonces, tomar mi yugo. ¿Y ese yugo sobre qué se fundamenta? Aprended de mí. ¿Y qué tenemos que aprender de ti, Señor? Que soy manso y humilde de corazón. Los niños otra vez. Confía en mí como un niño, con sencillez, con humildad. Tienes que estar seguro de que no te vas a poder equivocar. ¿Por qué? Porque cuando tú te abandonas en mí, hasta tus posibles errores y pecados, yo los controlo. Y el aprendizaje que yo te voy a dar, si tú te abandonas en mis brazos, va a ser un aprendizaje perfecto. Pasarás la prueba y una vez que pases la prueba te sentirás fortalecido y confirmado en la fe. Una de las cosas que le decían los apóstoles, incluso a las iglesias, quiero ir a vosotros para confirmaros en la fe, es decir, para daros una señal, un testimonio de que vais bien porque Dios está en medio de vosotros y está trabajando en vosotros. Amén. Y Dios no se equivoca. No confundamos las vueltas. El otro día no me acuerdo ya ni dónde era, tengo la cabeza cada vez peor. Hablábamos del camino angosto. Pues el camino de Dios es angosto, es estrecho, pero es seguro. Dios no te va a quitar el camino. Tienes que pasar por ese camino. Porque ese es el camino que va a la vida, no hay otro. Pero es seguro. Y Dios no te va a dejar. Aleluya. Aleluya. Aprendamos de Él. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, hermano. Parece una contradicción, pero realmente lo que he dicho antes, yo he aprendido más de los palos que Dios me ha dado, de la disciplina que el Señor ha ejercido, que de las supuestas bendiciones que yo consideraba bendiciones. Porque la verdadera bendición de Dios es otra cosa. De hecho, no hay ser más bendecido que Jesucristo. Y mirad por lo que pasó. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús ya dejó de ser bendecido? No. ¿Sabéis una cosa que llama mucho la atención? Para que veáis cómo la mentalidad de Dios no es como la de nosotros. ¿Os acordáis de los dos que iban camino de Emaús? Y que se les aparece el Señor de forma velada para que no le reconocieran. Y les empieza a hablar. Y los dos de Emaús le dicen, bueno, sí, ¿no te has enterado de que Jesús lo han crucificado? Nosotros esperábamos que Él era el que iba a liberar a Israel. ¿Y qué le dice el Señor? Ay, pues sí, es verdad, tenéis razón y yo creo que el Señor se ha equivocado y tal. ¿Le dice eso? El Señor no se equivoca. ¿Verdad que no? Le dice una palabra que es la clave. Le echa una reprimenda. Le dice, tardos de corazón para creer y
Yo no sé, si hubieras sido español hubieras dicho tarugos, pueblerinos y brutos que no os enteráis de nada. Pero le dice, ¿no le convenía al Cristo padecer y pasar por lo que pasó? No le convenía. ¿Te conviene ir a la cruz, ser torturado? ¿Qué me estás diciendo? ¿A qué juego estás jugando? A ningún juego. ¿Dónde brilla más el amor de Dios? ¿Dónde se hace real, visible y verdadero el amor de Dios? ¿En qué situación, en qué lugar y en qué forma? ¿Dónde se ve más? Pues en el Espíritu Santo. En el Espíritu, claro. En la cruz. La cruz habla mejor que cualquier discurso. Cuando tú quieras saber cuánto te ama Jesús, solo tienes que ver no lo que te dijo, lo que hizo por ti. Y cuando tú ves claramente lo que Él hizo por ti, lo que sufrió, lo que padeció, lo que se angustió, a ver si eres capaz de decir que no te ama. Porque eso está por ti. Él no tenía ninguna necesidad de pasar por ahí, ni de complicarse la vida. Él estaba muy a gusto arriba con su Padre Celestial, con una corte de millones de ángeles, sin ningún problema, sin pasar fatiga, sin pasar frío, sin pasar de nada. Estaba a gustísimo. Y estuvo dispuesto a eso por amor. Si todavía no lo tienes claro, pues necesitas 2 culos de vaso de gafas, porque no sé si lo van a ver algún día. Culo de gafa, ¿no? Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Esto es, yo creo que también lleva un secreto, y con esto termino. En todo lo que he dicho, pero además yo también mismo he experimentado, a veces somos nosotros los que hacemos difícil el yugo y la carga pesada. Y me explico. Tú te haces una idea, yo no quiero pasar por ahí. Y a lo mejor cuando lo vives, resulta que no es como tú te lo imaginabas. Y que el Señor mismo que está contigo te lo va a hacer pasar de una forma fácil y ligera. Según se nos cuenta, por ejemplo, para que me entendáis lo que quiero decir, familias enteras en la época de los romanos, cuando la iglesia nace, eran llevadas al circo y eran devoradas, por ejemplo, por leones. Y según se nos dice, iban cantando himnos. ¿Qué pasa? Que no notaban el dolor o eran masoquistas y les gustaba sentir el dolor o algo así. Acabamos de cantar, hay cánticos en los que no meditamos. Había uno más entre las llamas. ¿A qué hace referencia eso? A cuando los 3 de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron echados al horno de fuego y el Señor se puso en medio de ellos. Y podríamos coger muchos más ejemplos en la palabra del Señor. Es decir, si Dios te llamara algún día
a una situación difícil y de sacrificio, ¿tú dudas que el Señor va a estar contigo ahí? Casi todos los grandes siervos de Dios, Isaías, según se cuenta, parece por la tradición, fue aserrado. Imagínate lo que es eso. Pero Isaías estuvo allí. Pedro, según se nos dice, crucificado boca abajo. Supongo que al estar boca abajo duró menos que los que están boca arriba, pero ¿te imaginas lo angustioso que tiene que ser verte boca abajo? Boca abajo. Pero Jesús estaba allí. Es decir, aun en medio de la tortura, si llegara el caso, si Dios está contigo, a lo mejor ni sientes la tortura. Dios puede hacer muchas cosas. Dios puede aliviarte el dolor. Dios puede... Por eso a veces el que nos hagamos ya la idea, oye, es que yo pasar por ahí, es que yo vivir esto, es que yo vivir lo otro. Eso no es de Dios, hermano. Tienes que descansar en Él. Dios dirá. Y sobre todo, no te anticipes a lo que tenga que venir. Lo que tenga que venir ya vendrá y de la forma que Dios quiera. Pero lo nuestro es que como los niños confiemos en Dios, descansemos en Dios. Y eso es lo que quería hacer un poquito, si tenemos unos minutillos, al menos 10 minutos, de adoración y de oración libre, pero sobre todo quería pediros, porque el Señor me puso la idea al hilo de esta palabra, de que tomemos el versículo que dice, venid a mí y yo os haré descansar. Entonces os pido por favor que vamos a venir de esta forma al Señor. Señor, dame descanso. Libera mi alma, mi mente y mi corazón de toda esta opresión y ayúdame a descansar en ti. Aunque la situación siga, aunque todavía tengamos que vencer en estas pruebas, pero descansar en el Señor. Aleluya. Tomar aliento para seguir adelante. Vamos a ello.